nos va a exponer hoy entonces sobre crisis mundial y geopolítica, el poder financiero internacional, la fractura al interior de la oligarquía internacional, la situación política de Estados Unidos, de Norteamérica. Este, y te dejo a vos, Walter, entonces, como para... Bueno, gracias Antonio, No, gracias al contrario. compañero Antonio. Compañeras, compañeros, es un gusto poder estar en este ciclo de charlas y de formación, para de alguna manera colaborar siempre a actualizar este, el pensamiento, el proyecto nacional y al peronismo mismo en términos particularmente de qué está sucediendo en el mundo y tener una aproximación de distintos aportes a esta realidad. Yo voy a plantear cosas que vengo trabajando hace muchos años y, por ejemplo, el tema que voy a plantear es la crisis mundial internacional, lo que Perón este, decía que nosotros teníamos que hacer en primer término, que era hablar de lo internacional y definir el estado de las relaciones de poder a nivel internacional, los actores económico, político, estratégicos a nivel internacional para tener una idea de quiénes son esos actores que además de actuar en el mundo en general, actúan en la Argentina y en Latinoamérica en particular. En ese sentido, a mí me parecía importante empezar diciendo que la composición del gobierno de Milei, la composición institucional del gobierno de Milei, nosotros tenemos las tres principales oligarquías financieras que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la oligarquía a nivel internacional, como nos planteaba Perón, que teníamos que describir y de alguna manera hacerla tan claramente y sencilla en la descripción para que pudiéramos entenderla y verla cotidianamente. A nivel internacional, este, hay una oligarquía financiera global que controla Davos, que es donde se reúnen los máximos fortunas financieras y poderes financieros, dueños de las transnacionales globales financieras. Decimos Davos porque se reúnen todos los años ahí. Controlan su poder, pasa por controlar los bancos centrales, para controlar la moneda de cada nación. Por eso su lucha es poder controlar la red de bancos centrales a nivel mundial, controlar el Banco Internacional de Pagos, que es el banco central de los bancos centrales, y por lo tanto controlar los bancos centrales de cada nación, controlar la moneda y la política monetaria, y a partir de la moneda y la política monetaria, produzca lo que produzca cada nación o pueblo, ellos siempre van a tener las condiciones para quedarse con la mayor parte y particularmente las mejores estructuras industriales y las mejores regiones productivas. El otro actor, como vemos, esta oligarquía financiera global flota por arriba de todas las naciones, necesita negar todas las naciones, y necesita debilitar el Estado-nación para que el Estado global y la oligarquía global sea dominante. Y a partir de controlar los bancos centrales desde la City financiera, que es donde se reúnen todos los grandes gerentes de los bancos que están en la City financiera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene una legislación
que casi es supranacional, está por fuera del alcance del poder de la nación, además con Montevideo, que es la sede central de las grandes oligarquías financieras desde 1818. Como ustedes saben, la City Financiera de Buenos Aires es complementaria de la City Financiera de Montevideo, por lo tanto la oligarquía financiera global tiene sede en los dos lugares. Y en el caso del gobierno actual de Milei, controlan Ministerio de Economía y Banco Central. Es decir, en la persona de Sturzenegger y de Caputo. Es decir, ¿cuáles son los personajes, los personeros este, en Argentina de esta oligarquía financiera global? Caputo y Sturzenegger. Sturzenegger es un peso pesado más importante que Caputo. Caputo está en funciones de ministro de Economía. Y ahí presento la primera, este, la primera oligarquía que hay que tener en cuenta. La segunda es la oligarquía financiera continental norteamericana, con centro en Texas, en la familia Rockefeller. Así como la familia Rothschild controla la global, la Rockefeller controla la continental americana, con centro en Texas y Florida, en la zona de los republicanos, pero particularmente en, con centro en Texas. Su principal socio en Argentina, en la región, es Techin. Ambos controlan hoy YPF. Y esa oligarquía financiera continental no controla la OTAN, controla el Comando Sur. Es decir, y el personero principal en la Argentina es Bullrich. Es cierto que hay otros, pero ese es el personaje principal. Y fíjense que están controlando el Ministerio de Seguridad y tienen toda la decisión de controlar el Ministerio de Defensa, al cual ya tienen de alguna manera en la misma línea. La tercera oligarquía a tener en cuenta en la Argentina es la oligarquía financiera de los grupos económicos locales. Su personero principal es Eunequian. Eunequian es casi el padre putativo de Milei. No tiene cargos específicos, pero tiene una influencia importante. Y a partir de ahí vos tenés tres fracciones de oligarquía. Esta oligarquía financiera local tiene otros socios locales, que es Vila Manzano, es decir, los bancos provinciales que fueron privatizados en los 90. Y así como Vila Manzano, podemos hablar de los del norte, los del sur, los de la Patagonia Sur, y podemos ir componiendo estos estas tres fracciones de oligarquía. La global, que se respalda controlando bancos centrales y particularmente lo que se llama capitales financieros que tienen asiento en paraísos fiscales, por lo tanto no tributan en los Estados-nación, desfinancian los Estados-nación, controlan el Banco Internacional de Asientos, el BIS, que es el Banco Central de los bancos centrales, y a partir de ahí luchan y pujan por controlar los bancos centrales. La otra, la que tiene centro en Texas, la que controla Comando Sur, y controla petróleo y gas fósil. El petróleo y gas enquisto, como el de Banca Muerta, en todos lados lo controla la global. Es decir, incluso en Estados Unidos así están divididos. Y la tercera es esta fracción de grupos económicos locales que se quedaron con los bancos nación que fueron privatizados, es decir, y se han quedado con bancos privatizados en todas las provincias, como el Banco Mendoza, que se lo queda Vila Manzano.
y otros como en Río Gallego, en distintos lados. Bueno, hago esta primera introducción para que tengamos en claro las tres fracciones de oligarquía financiera que hay que tener presente, sus escalas, su tamaño y la característica que tiene cada uno. Como queda claro, el que controla OTAN no controla Comando Sur, ¿no es cierto? El que controla bancos centrales, es decir, al otro digamos, le es muy importante controlar economía, hacerse fuerza en algún punto de la economía para confrontar. Y ahora vengo, empiezo una descripción desde el principio. A nivel internacional, nosotros tenemos hoy distintos puntos de conflicto. Vamos a los centrales. La oligarquía financiera global que tiene detrás a la OTAN en términos de estructura político-militar y en términos económicos a la oligarquía financiera global, en términos político-militares, tiene hoy una derrota en Taiwán, no está pudiendo avanzar y controlar Taiwán para desequilibrar China, tiene una derrota importante en Ucrania. La guerra en Ucrania casi podríamos estar diciendo que la OTAN la está perdiendo, la OTAN, Davos, la están perdiendo. Es cierto que le van a dar continuidad introduciendo tropas que ellos controlan en Francia, Polonia y Alemania. España estaba hoy mismo mandando tropas también para desembarcar en Ucrania, pero ya es muy difícil, es decir, llevar adelante una guerra contra Rusia, que no es solo contra Rusia, porque ustedes saben que detrás de Rusia también está la India, que es su gran aliado histórico estratégico, 1.300 millones de habitantes la India, toda su estructura técnico-militar está hecha en la misma estructura y concepción que la rusa, así como China y Pakistán, Rusia y la India. Por lo tanto, pero hay otro elemento central. China también coincide en este momento con Rusia en las posiciones, así como coincide todo el Medio Oriente. Entonces, no solamente la oligarquía financiera global está siendo derrotada en Taiwán, donde ni siquiera puede hacer pie, incluso ya tiene minoría electoral, es decir, en las elecciones de Taiwán ya tiene minoría, porque el segundo y tercer partido electoral tienen más fuerza que el partido de Taiwán que responde a los globalistas. En Ucrania ya han sido derrotados por lo menos hasta la zona del Dnieper, del río Dnieper. Es cierto que la OTAN va a desembarcar nuevas tropas desde Europa, pero también es cierto que Rusia se ha hecho fuerte y las posiciones de fortaleza que existían en Ucrania, construidas desde 2014, que es cuando la OTAN hizo el golpe de Estado en el 2014 y vino construyendo este esquema de confrontación con Rusia, hoy han sido totalmente debilitados y desarticulados y por lo tanto el desembarco de la OTAN se da en un momento donde tiene más debilidades que fortaleza. Eh, el tercer punto donde la OTAN se encuentra debilitada es específicamente en Gaza. La OTAN hizo desembarcar a su estructura asociada a Israel en Gaza, iniciaron una masacre de más de 35.000 personas, así familias en su mayoría, y lo cierto que el estado de situación a hoy es que en realidad la OTAN e Israel no han logrado avanzar cualitativamente ni consolidar posiciones de fortaleza
E incluso podríamos decir que más que fortaleza han construido debilidades. Es decir, hay debilidades que empiezan a mostrarse hacia su interior, al interior mismo de Israel. El Partido Laborista, que estaba silenciado, empieza a hablar, es decir, se empiezan a desplegar las contradicciones al interior de Israel, porque las presiones de la OTAN para que Israel cumpla una función de desestabilización, en estos momentos, más que desestabilizar la región, la consolida. Es decir, porque Irán, Arabia Saudita, vienen ya de una alianza consolidada que lleva por lo menos 4 o 5 años. Recuerden que Irán y Arabia Saudita confrontaron en los últimos 40 años, pero ahora están en unidad y las dos están dentro de los BRICS, dentro del esquema multipolar económico estratégico que se está consolidando, que está avanzando. Por lo tanto, no solamente la OTAN está teniendo una derrota técnico-militar en Gaza, sino incluso la está teniendo en el Mar Rojo, en las dos salidas comerciales hacia el Océano Índico, donde Yemen, asociado a Arabia Saudita y asociado a Irán, porque como ustedes saben, Yemen tiene dos grandes espacios políticos, uno vinculado a Arabia Saudita, otro vinculado a Irán. Uno son de religión sunita, los otros son de religión chiita. Pero ellos que estuvieron enfrentados siempre, porque Arabia Saudita, recordemos que estuvo subordinado a Estados Unidos desde 1973, con el origen del petrodólar, hoy Arabia Saudita rompió con ese viejo esquema que se consolidó en el 67-73 y forma parte ya de los BRICS. Y forma parte Arabia Saudita, forma parte Emiratos Árabes Unidos, pero también forma parte Irán. Y con Irán, todos, Pakistán que está en disputa, pero ninguna duda. Este, entonces, con estos 3 o 4 puntos que acabo de describirle a nivel internacional, lo que quiero decir es, primero, de qué modo las posiciones estratégicas de los actores financieros globales se encuentra debilitada en términos militares, técnico-militares y de control de territorios estratégicos donde se controla y se controlaban recursos naturales estratégicos como el petróleo y el gas. ¿Cierto? Este actor que estamos describiendo acá, el actor financiero global, es el que se expresa en el gobierno de Milei a partir de la figura Sturzenegger-Caputo. Cuando empezamos a ver que cada día tiene mayores grados de debilidad, este, Caputo Sturzenegger, e incluso ya se empieza a hablar de que puede ser reemplazado por Spert, es bueno tener estos datos para saber de dónde viene esa debilidad en sus respaldos. Dicho esto, este, vamos a describir el segundo actor, el que se expresa a través de Bullrich, que es ese continentalismo americano con centro en Texas. Bueno, el continentalismo americano con centro en Texas y en Florida, que tiene salida al mar Caribe y desde el mar Caribe al Atlántico, porque no tiene salida directa al océano Atlántico, y al océano Pacífico tampoco tiene salida porque está California, controla el Comando Sur, ese es un principal instrumento militar desde donde proyecta poder hacia afuera, pero también disputa hacia adentro, y acá podemos entender el enfrentamiento crudo y duro entre Texas y New York, eso que se expresa entre republicanos y demócratas. Texas hoy está llevando como candidato a presidente en las próximas elecciones norteamericanas a Trump.
Y los demócratas globalistas están llevando a Biden nuevamente en las condiciones de debilidad y como ustedes saben, por ahora todos los indicadores dan mejor posicionado a Trump, pero acá hay que tener algo en cuenta. Las elecciones en Estados Unidos empiezan en octubre, es decir, a fines de septiembre, cuando vuelven de las vacaciones de verano. Es decir, todos los datos que tenemos hoy son importantes, pero en realidad hay que prestarle atención desde fines de septiembre, principio de octubre, que es cuando se despliega, y lo que vamos a observar en octubre, noviembre, es un nivel de agresividad y de confrontación que no hemos visto en las elecciones anteriores, y ustedes saben que las elecciones anteriores llegaron incluso a lo que fue la crisis del Capitolio, ¿se acuerdan? Compañeros, compañeras. Entonces, la situación al interior de Estados Unidos, uno podría caracterizarla de una situación de guerra civil y de confrontación aguda, una guerra civil larvada en ascenso. Digo, lo que acabo de decir es fuerte. Cuando digo guerra civil, no estoy diciendo un adjetivo para querer ser, digamos, duro o captar la atención de ustedes. Estoy tratando de ser lo más preciso posible porque ustedes saben que la guerra civil empieza mucho antes de que hasta que eso toma forma armada. Recuerden que los republicanos y los continentalistas controlan el ejército y controlan hoy la leva en el ejército, es decir, las Fuerzas Armadas del ejército, en más de un 70-80%. Es decir, la situación es muy compleja y muy violenta al interior de Estados Unidos. Claro que nosotros vemos solamente la punta del iceberg, ¿no es cierto? Ese es el actor que está presente detrás y se manifiesta en Argentina principalmente a través de Bullrich. Es cierto que también tiene influencia sobre el ministro de Defensa, pero dominantemente se expresa directamente a partir de Bullrich. Y ustedes fíjense cómo Bullrich va ganando terreno, incluso proponiendo el reemplazo de Caputo por Esper, para entender cómo se manifiestan esos conflictos. El tercer actor, Eunequian, es cierto que tiene pesos, incluso es el mentor económico del presidente Milei, y se manifiesta con los grupos económicos locales, oscilando entre un espacio y otro y tratando de tener puntos de apoyo en las Fuerzas Armadas, es decir, pivotear porque desde el punto de vista económico no es un gran actor económico de proyección, puede tener alguna proyección regional, pero existe, tiene presencia y hay que tenerlo en cuenta. En términos latinoamericanos, ¿cómo vemos al Comando Sur? Y desestabilizando Ecuador, no controlando Colombia, que controló toda la vida, pero hoy no la controla. Es decir, el presidente Petro está en un esquema de diálogo con los globalistas y con los multipolaristas de China, Rusia y la India, pero la zona de Medellín es Texas y el Comando Sur. Por lo tanto, las contradicciones y complejidades que hay en Colombia guardan relación con eso. Por eso el nivel de aproximación, de proximidad que hay entre, entre Petro y Maduro, incluso con el desembarco del Comando Sur en la Guyana, inmediatamente la presencia de Lula y de Brasil con las Fuerzas Armadas de Brasil para tener presencia en términos de la Guyana y la gran reserva petrolera que hay en la Guyana, pero particularmente porque la ExxonMobil y el Comando Sur están pensando, tienen como propósito desestabilizar Venezuela desde la Guyana, ¿no es cierto? Con esto le quiero decir, en qué están comprometidos los actores
Por lo tanto, no quiere decir que el Comando Sur tiene el 100% de su dedicación a la Argentina. Y lo que sí es cierto es que Brasil está jugando muy fuerte, pero el Comando Sur controla Medellín, hoy está controlando Ecuador y ustedes vieron cómo actuaron a partir de las bandas de narcos que estaban presos y no presos, y con lo que el narco va generando en términos de soldaditos y digamos, cómo permea la sociedad civil a partir de sus adictos, y cómo eso después es manipulado por el Comando Sur. Es cierto que el Comando Sur tiene dos bases en Paraguay, y todas esas estructuras se han movido cuando ganó Milei y aumentaron su presencia en el puerto de Rosario, incluso con el objetivo de desbancar a las grandes transnacionales globales del manejo del negocio de la exportación de soja. A mí me parece que la reunión entre el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Córdoba y el gobernador de la provincia de Buenos Aires guarda relación con hacer frente a este desembarco del Comando Sur desde Paraguay, porque de hecho hay algunos analistas que están diciendo que ellos controlan la hidrovía desde Paraguay, pasando por toda la Argentina, incluso hasta el puerto de Uruguay. Es decir, eso está en disputa, pero ellos aumentaron control. Entonces, eh, cuando nosotros, y ahora vengo cada vez más hacia la Argentina, cuando vemos Latinoamérica y el Caribe, vemos que de los países grandes, solo México se encuentra estabilizado con López Obrador, con esa alianza con los actores globales contra Texas y Florida. Brasil tiene la misma ecuación que México. Brasil, el vicepresidente de Lula es un hombre vinculado a los fondos financieros globales, es decir, a la banca global, que está debilitada por todas las derrotas que hay, que tiene entre China, entre Taiwán, Ucrania y Gaza, ¿no? Este, y de alguna manera a Petro y a Lula les sirve esa alianza en relación de confrontación con todo lo que apoya el Partido Republicano y el Comando Sur, que en el caso de Brasil es Bolsonaro, y ellos controlaron Perú y el puerto de Perú porque con eso bloquean la salida de Brasil por Perú hacia el Pacífico. Entonces, ahí vamos viendo de qué modo resuelve Lula la situación. Lo que pasa es que Lula tiene una alianza totalmente, está dentro de los BRICS como fundador y tiene un apoyo en China y la India, que son los dos grandes compradores y financiadores en el mundo, y Brasil comercia en moneda propia, lo mismo que empezaba a hacer la Argentina cuando hicieron esa aceleración para hacernos retroceder, que es donde nos encontramos desde diciembre, ¿no? Retrocediendo lentamente porque hay conflictos profundos entre ellos, pero no pudiendo avanzar en el sentido que veníamos con un gobierno más propio. Este, está claro que otro dato importante a tener en cuenta es la base en Ushuaia, que propone Milei junto al Comando Sur. Y todos los datos dicen que esa propuesta, el Comando Sur le interesa llevar adelante esa base y tener presencia ahí por su enfrentamiento con los sectores de la OTAN, que son los que controlan Malvinas, una parte de Antártida, y la base militar de la OTAN en el sur de Chile.
Nosotros podríamos preguntar, pero y bueno, ¿y cuál es la amenaza para nosotros? Bueno, la amenaza para nosotros es la que nos imaginamos, lo que pasa es que ellos por ahora eso no lo hacen contra una amenaza del proyecto nacional y del peronismo en la Argentina, porque es cierto que nosotros no conducimos el gobierno y no somos hoy una amenaza en términos concretos. Ahora, si recuperáramos el gobierno mayo, junio, julio, septiembre, claro que la Argentina con un gobierno nacional y popular sería un problema, porque justamente la Argentina venía caminando un camino muy parecido y conjunto con Brasil en términos de avanzar hacia el multipolarismo sin dejar de tener diálogo con los otros esquemas internacionales, avanzar y profundizar la relación con China y con la India, los dos grandes mercados de todo lo que produce Argentina. Como ven, compañeros, compañeras, el despliegue de contradicciones y conflictos al interior de la Argentina es mucho más del que pensábamos y es muy importante que haya más conflictos y contradicciones que menos, porque ninguna duda, esto da espacio al movimiento nacional, al proyecto nacional, para juntar todo lo que hay que juntar en relación de confrontación con un actor financiero estratégico, que en este caso seguramente es contra el Comando Sur, porque recordemos que en los últimos gobiernos nuestros siempre el globalismo fue aliado, es decir, con Cristina fue aliado, con Cristina y Alberto fue aliado, y incluso, incluso cuando gana Macri en el 2015, el primer momento tenía de aliado a los mismos actores globalistas, porque ustedes saben que el grupo SOCMA tiene sus principales inversiones en China. Es decir, que las maneja y las gerencia su hermana, pero los tiene en ese punto. Luego, cuando, cuando el gobierno en Estados Unidos pasó a mano de los demócratas, de los republicanos, bueno, se hicieron amigos de Trump. Entonces, podríamos decir que el gobierno de Milei, a partir de sus tres pivotes, sus tres puntos de apoyo, es decir, el punto de apoyo en los intereses financieros globales que controlan Ministerio de Economía y Banco Central, ¿no? Los actores financieros globales con su situación internacional en crisis, con distintos puntos de conflicto donde está siendo debilitado, y por otro lado confrontando agudamente con el sector que controla el Ministerio de Seguridad y Defensa, que viene posicionándose a partir de sus fortalezas desarrolladas en estructuras vinculadas a las fuerzas de seguridad y policiales, y por otro lado ese punto de apoyo que tienen en el narco a partir del Comando Sur, ¿no? Y sus empresas asociadas. Ahí hay una contradicción al interior del esquema de gobierno de Milei que es estructural y es aguda. No hay alianza, no hay un momento de acuerdo. De hecho, cuando se vocifera que Bullrich plantea un cambio en el Ministerio de Economía, estrictamente lo que está haciendo es profundizar el conflicto al interior del esquema de gobierno. Y ninguna duda, los grupos económicos locales como Eunequian, pero también Vila Manzano y tantos otros que se quedaron con el control de los bancos provinciales privatizados, están, por un lado, haciendo los negocios que pueden y quedándose con los negocios que puedan, así tratando de pescar en el río revuelto, pero son conscientes de esta situación. Es decir, ¿de cuál situación? Porque es cierto
que la zona que tiene, que el proyecto estratégico con punto de apoyo en Texas económicamente está más sólido en toda Latinoamérica y Caribe y tiene puntos de apoyo fortalecidos. Por otro lado, es cierto que está difícil para que terminen de quedarse con el control de la Argentina porque no tienen todavía el poder suficiente para avanzar en ese sentido y tienen más divisiones que grados de unidad y de acuerdo. Su único grado de unidad y de acuerdo es su planteo contra el proyecto nacional y contra el peronismo, porque ellos saben que el proyecto nacional se vertebra a partir del peronismo. Entonces, este, aquí es muy importante, compañeras y compañeros, para mí, cerrando, avanzar en la formación dando cuenta de estas cosas que estamos charlando, pero además recuperar la esperanza y las fuerzas morales para que los compañeros se formen en la historia del peronismo, pero incluso construyan de manera peronista, es decir, en el sentido amplio y extenso, es decir, juntando a todos y formando en el proyecto nacional desde nuestras 20 verdades y desde nuestra, nuestras, digamos, conocimientos de cómo dar formación, entendiendo que esto es muy complejo, muy dinámico, y acá no hay nadie que haya ganado la partida, ni nadie que la haya perdido. Por más que en términos de la digamos, de la distribución de la riqueza social, hoy el pueblo y la nación argentina llevemos la de perder. Es decir, a la hora del reparto de la torta, es cierto que hoy nosotros estamos perdiendo cada vez más participación en el reparto de la torta. Pero ustedes ven con qué velocidad, frente a la movilización universitaria, inmediatamente recuperamos esperanza, recuperamos unidad y una unidad vertebrada por el movimiento obrero organizado. Y después todos los otros compañeros y compañeras y todas las otras estructuras en relación al movimiento obrero organizado en la misma perspectiva de análisis y conducción que nosotros estudiáramos y aprendiéramos del general Perón. Yo lo dejaría por acá, compañeras y compañeros, y espero preguntas. Si es así, le digo al coordinador si va a ser así, para no abundar repitiendo lo mismo y espero haber sido tan esquemático como claro. Sí, Walter, la verdad que era, me parece a mí por lo menos la visión internacional que nos faltaba para enmarcar el plan de formación que veníamos desarrollando y que queremos eh, hacer participar a los compañeros en una formación que tenga o que tiene como base el plan de la Escuela Superior Peronista, que como todos saben existió del 51 al 55 y una de las cosas que Perón nos pide es actualizar la doctrina y los conceptos de acuerdo a la realidad en la que estamos desde ya. Y nos faltaba esta descripción. Así que yo voy a esperar si algún compañero o compañera tiene alguna pregunta, si no la voy a hacer yo. A ver, Son buenas todas las a preguntas. ver, Irene, sí, dale, desmuteate, estás muteada. A ver, espera un poquito, a ver si. Ahí está. Ah, Gracias. El profesor nos puede dar alguna explicación de
la victoria por votos de Milei, que el pueblo argentino ha votado a Milei por influencia del manejo de del cerebro, digamos, de los votantes, o por algún otro motivo, o es decir, ¿por qué ganó Milei? Eso es lo que quiero preguntarle al profesor. Muy Bueno, bien. eh, ¿te parece, Antonio, que diga algo? Pero sí, por favor, Bien, por favor. este, no, primero es tanto el poder de estos actores financieros, Irene, que si hay algo que tienen ellos es capacidad de entorpecer la política de gobierno de los gobiernos más nuestros. Entonces vos nunca podés terminar de llevar adelante una política de gobierno con todo lo que venís pensando porque tienen muchos instrumentos que ellos controlan y monopolizan. Incluso vos acordate que estuvimos al borde de un golpe de mercado a partir de que ellos instrumentaban el dólar y nos dejaban siempre en balanza comercial en rojo. Y es ahí donde apareció a través de Lula el hecho que podíamos comerciar directamente en yuanes. Sí, Y eso rompió el esquema de golpe de Estado vía instrumento económico. sí, Pero después, ellos también manejan un conjunto de instrumentos de golpe de mercado a partir de las grandes empresas y particularmente porque, como ellos saben que estamos en el marco de esta guerra mundial, porque esto, ¿no es cierto, Antonio? Ya es una guerra mundial. sí, Es Sí, decir, no es necesario que haya bombas atómicas y una cosa para entender que esto, porque la guerra militar siempre empieza siendo guerra económica y financiera. Entonces a vos te permite 5 o 10 años antes ir viendo para dónde van los rumbos. Lo bueno de este momento es que la guerra en términos militares tiene derrotas importantes de la OTAN. Esto que vemos en Israel hoy son los estertores de la imposibilidad, más de la que de la posibilidad, de la impotencia, más que de la impotencia. Pero esos escenarios hay que verlos y no son blanco y negro. no, Pero, ninguna duda, Rusia, India y China, sumándole Irán, Siria, Arabia Saudita, han tenido la capacidad de desactivar eso. Entonces, los muchachos no están pudiendo escalar. E incluso se llenan de contradicciones adentro, porque cuando ellos no pueden sacarte riquezas a vos para repartírselas adentro, crecen las contradicciones adentro más que la unidad, porque hay claro, unos que se enriquecen con la guerra y otros que no. claro, Entonces se potencia la guerra al interior de la oligarquía. Y en el caso, en el caso argentino, como vos estás viendo, les está costando mucho para poder llevar adelante una política de gobierno que ponga en marcha la economía real y que ponga en marcha la economía real con una perspectiva de inclusión social en términos de trabajo, pero también de reparto de la riqueza. Y lo que empieza a suceder es que pasan los meses, no hay perspectiva de que puedan conducir una economía real que entre en funcionamiento y entre en funcionamiento incluyendo y no excluyendo. Y por lo tanto, muchos de los que votaron empiezan a ponerse en neutrales. Algunos que estaban neutrales ya se pasan a favor de que tiene que haber un espacio de alternativa y de lucha. Y entonces empiezan a aparecer las condiciones hacia principios de mayo, ahora sí con apoyo de la ciudadanía, del pueblo en general, para que el movimiento nacional sí se ponga en marcha con acciones que son de alguna manera las que siente y pide el pueblo argentino. Entonces, digamos, el movimiento obrero organizado y todas digamos, las distintas instancias
pueden llevar adelante sabiendo que empieza a haber más legitimidad que deslegitimidad, y eso se pone en marcha. Seguramente cuando se ponga en marcha en mayo, junio, a partir de estos hechos que estamos ya presenciando, lo de las clases medias acomodadas, las universitarias, Sí. el primer hecho va a dar paso al segundo y Ah, nos vamos a ir convocando y se va a ir convocando y eso se va a ir habilitando y eso va a potenciar las contradicciones adentro. Y seguramente mucho de lo que hablamos antes vamos a poder observarlo porque va a empezar a haber operaciones desde arriba, sí, como golpes bajos entre ellos. sí, Y el movimiento nacional tiene que estar prevenido en esas cosas y además permanentemente sentándose a charlar, porque en el marco de una formación de cuadros, uno habla de todos, pero particularmente persuade a las compañeras y a los compañeros para que estemos alerta para, para sumar y no restar, sí, para juntar y no tirar por la ventana, para realmente organizar la mirada y la práctica en relación a política de gobierno y no contra personajes, no, Sí, sí. porque en la esperanza de que esto sea más corto que largo, es decir, que esto pueda desembocar en la crisis que está de alguna manera ya planteada al interior del esquema de gobierno de Milei, que es lo que yo traté de describir desde los actores económicos, que son actores duros, que son fáciles de ver. ¿Vos te das cuenta? Vos me decís, pero es decir, los líos, los quilombos, la crisis, la confrontación, ¿están más en el campo de la oligarquía o en el campo del pueblo? Yo te digo que nosotros tenemos muchas discusiones entre nosotros en el campo del pueblo, pero las peleas que hay al interior de la oligarquía que hoy está en función de gobierno y las que quieren estar y no están, no solamente que son grandes, sino que se profundizan. Está, Entonces, está, muchas gracias. no, al contrario, está el compañero Oscar Galante y después vos, Lorenzo, de Tucumán, Lorenzo de Tucumán. Sí, adelante, compañero Oscar. Gracias, gracias Walter, porque nos iluminas con tus palabras en un tema que para nosotros se nos hace un poco, a veces se nos escapa de nuestra cotidianidad. Yo te quería consultar, yo fui en la gestión última, soy un hombre del sistema científico de muchos años y fui vicepresidente de fabricaciones militares en esta última etapa digo, para ubicarme. Y soy un peronista del movimiento nacional, así que eh, yo quisiera que si nos puedes explicar un poco cuál es hoy la relación entre el complejo militar industrial de USA, los republicanos y los demócratas, Bullrich y Petri, Fuerzas Armadas Argentinas, elenco, ISAC, hoy de la aeronáutica por primera vez a cargo del Estado Mayor Conjunto y ligado a la compra de aviones, es todo muy complejo. Y cómo participa Inglaterra en eso, que para mí como peronista, yo a los yanquis no los fumo, como dicen los chicos, pero menos a los ingleses, y por Malvinas, y cómo se relaciona todo eso con Malvinas, Antártida, Canal Interoceánico, futuro de economía del mundo, y ante un barco trabado en Panamá o una bombita ahí o una cosa muy simple, es el único pasaje que nos queda, es por abajo. Entonces, como todo eso, más el hecho de que Antártida en 2048, que pareciera muy lejos, pero está acá nomás, a 20 años, se va a poner todo en discusión
y con pequeños grados de diferencia buscan lo mismo, y es la tierra del futuro, digamos, en tierras raras, en petróleo, en krill, en alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto que pareciera muy una bolsa de gato, pero que yo creo que tiene relación, sí, cómo se identifica en esa contienda que está actualmente en marcha. Bueno, eh, hay cosas que ya hablamos, ¿viste? Me cuesta recordar el orden de las preguntas. Diría, Panamá para mí ya está desechado, viste que está seco el canal. Por lo tanto, eso, como bien lo sugerís vos, Oscar, eso abre el tema de los pasos, del paso bioceánico sur, porque el paso bioceánico norte no existe, es el sur-sur. Agregale, Oscar, a eso que la economía mundial tiene centro en el Océano Índico, con China e India. Es cierto que las grandes empresas transnacionales invirtieron en China. Por lo tanto, cuando hablamos del Índico y de China y de India, es decir, en la zona industrial, científico y tecnológica de China, vos también tenés empresas globales, como en Bombay, no en Nueva Delhi, pero en Bombay, que es donde está la City financiera. Por ejemplo, la City financiera de, de Hong Kong, China recuperó el control entre septiembre del 21 y abril del 22 por la interna norteamericana, porque Trump derogó el estatus administrativo especial de la City financiera de Hong Kong y China recupera soberanía que había perdido en la Segunda Guerra del Opio de 1861. Para, incluso te digo esto, Oscar, para que veas cómo aparece la realidad, por dónde va apareciendo que no es blanco y negro. La zona de Bombay, en la India, que es donde está la City financiera, que es como la ciudad autónoma de Buenos Aires, y vos me decís, ¿por qué tiene ese estatus especial la ciudad autónoma de Buenos Aires? Porque está controlada por la City financiera y Claro, los grandes fondos financieros globales, no por el Comando Sur. Eso es OTAN, si vos querés hablar del actor militar. claro. Lo mismo San Pablo, ¿no? Por eso Lula, el segundo de Lula, el vicepresidente, es un hombre de los globalistas. Pero además, ¿qué problema tenés para hacer una alianza táctica con los actores financieros globales que tienen tres frentes de guerra y en los tres están siendo derrotados? Es decir, es un enemigo secundario, aliado táctico. ¿No es cierto, Oscar? Entonces, por eso yo doy a lo mejor detalles, un conjunto de detalles para que ustedes incluso puedan llegar fácilmente a conclusiones propias. Entonces, el centro de gravedad de la economía mundial está en el Índico, pero en ese Índico que es de salida asiática, que es de alguna manera, volvemos a 3.000 años atrás, es decir, desde China, India, Persia, antes estaba más acá, el centro del mundo era Persia, ahora está acá, con China y la India. La India y Rusia son hermanos. China y Pakistán son hermanos. El problema es que ahora las conducciones de los partidos en China y Rusia tienen una mirada estratégica. Incluso te diría, la mirada estratégica tiene mucho menos que ver con el tema del Partido Comunista que con la mirada en términos de proyecto nacional, popular y mundial, es decir, universal. Casi está planteado desde China, desde Rusia, el universalismo de naciones y pueblos para recuperarlo de Perón. Lo están planteando, es decir, planteándolo desde las naciones. El actor de ese universalismo son las naciones y los pueblos. Para Persia, para la India, para China, para Rusia. Digo esto porque, digo,
Y además, vos fíjate cómo vas tomando el diálogo ecuménico e interreligioso. Papa Francisco, el papa de los rusos, ¿no? Que es el verdadero jefe de Putin, porque Putin es un hombre del partido ortodoxo, es decir, el partido, este, su jefe es el papa, es decir, es el papa ruso, ¿no? El el de Moscú, que Ucrania con la OTAN le armó una sede, después del golpe del 16-17, le armó una sede para fracturar la zona, es decir, la región en términos cristianos, porque eso es un cristianismo ortodoxo. Entonces, vos fíjate cómo hoy la política internacional, si vos no la lees también en términos de ese diálogo ecuménico e interreligioso, no terminás de ver todos los actores que hay que ver a la hora de la conducción político-estratégica, Oscar. Es decir, y con esto revalorizo el lugar de Francisco. Y la obra de Francisco del 2013 a hoy, incluso, porque vos sabés que es la orden que hoy conduce el Vaticano, está a tono con los tiempos. Y ya están los relevos, ¿no es cierto? Entonces, eh, y ahora bajo a la cuestión, digamos, vuelvo a la Argentina. Primero de allá, nosotros tenemos que, es decir, estamos planteando, creo que está quedando claro, que lo que vive y reina en el gobierno que expresa Milei, que yo traté de sintetizar en términos de actores económicos más relevantes, lo que lo domina es la crisis y el enfrentamiento interno, más que los acuerdos estratégicos entre ellos. Por eso lo graficaba en la figura de la ministra de Seguridad versus el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Ahora, la ministra de Seguridad no es cierto que tiene una mirada homogénea uno a uno con el ministro de Defensa. En ese espacio viene el planteo del Comando Sur de lo que se llama la base de Ushuaia. Y la base de Ushuaia es una base que el Comando Sur la plantea Texas en términos de confrontación con la base de Malvinas de la OTAN, que tiene una base ahí y la otra base en Chile. Y vos te das cuenta, Oscar, que cada cosa que describimos es una confrontación cada vez más aguda y estructural. Si, si no hay, es decir, hubo un punto de acuerdo entre ellos el año pasado. Y ese punto de acuerdo era la posibilidad de que además de Brasil, Argentina estuviera dentro de los BRICS. Eso de alguna manera es lo que ellos vieron, para lo cual hicieron una alianza circunstancial y táctica para ganar las elecciones. Ahora, después no tienen unidad de concepción en el ejercicio de gobierno. Vos te- Se puede percibir, compañeras, compañeros, esto es, ¿no es cierto? Por lo Sí, tanto, acá, acá el desafío más importante lo tiene el peronismo, el movimiento nacional, porque es el único que tiene por doctrina la concepción de la unidad de lo heterogéneo, de lo distinto, en términos de un proyecto nacional que nos incluya a todos. Nosotros tenemos el ejercicio histórico. Incluso nosotros podemos incluir tranquilamente a Irigoyen en nuestra lectura histórico-estratégica. Y por eso nos vamos hacia Rosas sin ningún problema hacia atrás, porque también tuvo una confrontación muy parecida a Rosas en esos tiempos, en condiciones adversas internacionales.
porque el mundo no iba para el lado de lo que Rosas proponía en términos de la fortaleza de, esta de la nación. De hecho, hasta Getúlio Vargas y Perón, lo lógico era la unidad entre Brasil, Argentina y Chile, el continentalismo, El ¿vale? ABC. El ABC. Ah, Entonces, yo creo, y esto hay que, digamos, yo voy a decir una cosa que así, este, esto está en debate y en discusión, esto que voy a decir ahora. Yo creo que hay que tener confianza y fe para poder llamar a la unidad, convocar a la humanidad, a la unidad, a la militancia y militar la unidad en términos de poder volver a hacernos cargo del gobierno, no porque estén dadas todas las condiciones, sino porque particularmente la primera de las condiciones que hay es la profunda división al interior del gobierno oligárquico y que eso se va a caer a pedazos, que si nosotros no lo agarramos y lo conducimos, lo que va a sufrir muchos años es el pueblo argentino. Por eso me parece que la formación tiene que ser, digamos, en el manejo de esta heterogeneidad de aspectos diversos que viste, que no encajan uno a uno, sino que solamente digamos, el único que puede coordinar todo este es una organización que tenga cuadros con capacidad de construir unidad en la diversidad, en la heterogeneidad, y pueda tener esa paciencia que tienen los viejos conductores del peronismo, digo con esto los compañeros que ya lo hicieron antes, donde a veces no es necesario que el otro acuerde con cada uno de nosotros en el 100% de las cosas, sino, digamos, que hay que acordar lo que hay que acordar para marchar juntos y golpear juntos, Sí. porque en realidad tenemos más acuerdo en términos del contra quién, en términos de gobierno, que en el para qué de destino final, porque no está claro el destino final en términos de poder describirlo. Ya está. O un poco eso que decía Perón de tener el 50% y que sea el más importante. Eh, gracias, Walter. Lorenzo, desmuteate Hey, y, Antonio, estamos. ok, ¿cómo va Tucumán? Aquí estamos, Dale. aquí estamos. Lleno de dengue, nada más. Este, yo lo que le quería preguntar puntualmente al compañero es ¿qué rol juega o cómo es la alianza? Estados Unidos e Inglaterra siempre fueron aliados estratégicos. Y acá se presentan dos situaciones, como yo lo veo. Estados Unidos, el Comando Sur, como lo plantea recién el compañero, hace su presencia en Argentina, digamos, con Techín, y también desde Paraguay, con las dos bases que tiene, y ahora toma el control, digamos, del Paraná. Pero a su vez también tenemos a Inglaterra, que está en Malvinas, con una base militar también allí, pero digamos que los dos, y también con otras situaciones dentro del país de Inglaterra, entonces, ¿cómo juegan los dos? Acá Inglaterra juega con la OTAN, fuera de la OTAN, o es una alianza estratégica entre los dos, digamos, Inglaterra y Estados Unidos, en un avance de dos pinzas para, digamos, sacar los réditos, mayores réditos posibles. Es decir, en este caso particular nuestro,
eh, ¿cómo juega Inglaterra en base a la OTAN? ¿Ellos pertenecen a la OTAN, no pertenecen a la OTAN? ¿O cómo juegan con respecto a Estados Unidos? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, compañero, sí, compañero. Este, ahí yo voy a decir una cosa que la dijimos más rápido antes. Hay que actualizar algo, la mirada, por lo nuevo. En Inglaterra, una cosa es la Inglaterra de la City de Londres y otra cosa es la Inglaterra industrial del norte. Esa Inglaterra con Escocia, Gales, está enfrentada a la Inglaterra, a Londres, para decirle. Porque estamos en la etapa del universalismo, compañero. Es decir, por lo tanto, acá hay un actor, en la etapa del universalismo, hay un actor universal financiero que nosotros le llamamos los globalistas financieros. ¿Cómo construye poder el actor global financiero? Controlando la City financiera y los bancos centrales. Por ejemplo, Cava. Eso debería ser la capital federal. No, es la ciudad autónoma de Buenos Aires. La otra es Montevideo, es decir, la ciudad, la City financiera de Montevideo incluso es más fuerte que la de Argentina y la de San Pablo. Usted, compañero, debería decir, eso es imposible para el tamaño de Uruguay en relación a San Pablo y Argentina, a Brasil y Argentina, no puede ser. Sí es, porque en realidad desde ahí hacen el apoyo a la City financiera de San Pablo, que es el núcleo económico más importante, junto con los tres estados económicos más fuertes de Brasil. Y en Argentina lo maneja desde Cava, y desde Cava controla y subordina a partir de la política financiera Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires, que es lo que se empieza a expresar de alguna manera. Ahí tenés, la City financiera es la oligarquía financiera global. La oligarquía financiera global es lo mismo que vos tenés en Malvinas. En Malvinas y tenés en el sur de Chile, las dos bases. El Comando Sur es eso que tenés en ExxonMobil y Techin controlando YPF, que además sus bases principales militares están en Paraguay. Y su objetivo principal hoy es ampliar el control de la hidrovía, particularmente todos los puertos, desde Paraguay hasta Montevideo, que es el principal puerto, para ellos, ¿no? Que controlan ellos. Porque no sé si va viendo, compañero, que acá hay que hacer un esfuerzo económico para saber cuál es la oligarquía, la fractura en la oligarquía, porque la oligarquía financiera global hoy no controla países, no, digamos, no se identifica por un país, porque está construyendo, es decir, un globalismo sin naciones. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el proyecto unipolar global, que es un unipolarismo sin naciones? Es decir, es un estado de poder global con individuos donde la nación quedaría reducida a la nada, ¿no? El Estado-nación. ¿Cuál es la respuesta del proyecto multipolar? Generar una multipolaridad de naciones y regiones. Porque si vos tenés nación, tenés pueblo, pueblo-nación, regiones de naciones y pueblo, y ese es el proyecto multipolar que tiene sus dos grandes actores más dinámicos, China y la India, pero también Rusia, Pakistán, todo lo que es esto que estamos viendo, y acá Brasil. Y hasta acá, Brasil, Venezuela y Argentina eran los tres actores más dinámicos. Ustedes van a ver la crisis que le va a provocar el Comando Sur desde la Guyana a Venezuela. Por eso, lo que les contaba antes,
el movimiento de tropas brasilera al límite con Venezuela, que en realidad es contra la Guyana. Es decir, que ahí ya está la ExxonMobil. Es decir, la Chevron es la empresa petrolera de los globalistas y la ExxonMobil la de los continentalistas Comando Sur. La Chevron de los globalistas. Así, por eso, compañeros, compañeras, nos resultaba a nosotros como dificultoso hacer análisis, diagnóstico, porque nosotros entrábamos con la vieja forma que entrábamos por Estado-Nación. Y resulta que desde el globalismo necesitan fracturar los Estados-naciones y subordinarlo a la City financiera. No, ellos necesitan que la nación no exista. Si no hay nación, no hay pueblo. Y ellos lo reconstruyen a partir de la City financiera. Por eso la convierten en ciudad autónoma. Porque la capital federal no era una autonomía. Sí, sí. Entonces, bueno, yo sé, Antonio, esto no es para una sola reunión, compañeros, Sí. compañeros. Es largo el tema, sí. Y a Es mí me largo el gusta hacer tema. las reuniones presenciales porque me agarra hambre conforme veo el humo, ¿no? Sí, Conforme veo el humo, me va agarrando hambre. Digo, porque esto es para sentarse horas y el Zoom es solamente, me parece, compañero, sí. es para saber si uno se va ganando el lugar para poder charlar y aportar, ¿no? Porque esto se trata de aportar mucho Un poco y la idea que tenemos es, por lo menos, brindar a los compañeros un ámbito de información, exacto, para que después en cada uno de los ámbitos los compañeros formen su escuela, exacto. para compartir con ellos y discutir estos temas, analizarlos en base a la posible información que podamos brindarle, tanto en lo doctrinario, siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista, y en este tipo de actualizaciones con tu conocimiento y tu sabiduría, aportando a el conocimiento de la realidad internacional, que seguramente lo vamos a seguir Gracias, viendo Antonio. en los próximos encuentros de los viernes, Walter. Por supuesto, Antonio, por supuesto, porque esto, vos sabés que de una reunión lo que más salen son preguntas. Exacto, exacto. Después entraremos a construir las respuestas. Pero por lo menos, sobre todo en este tema, Walter, que requiere, como en el caso tuyo y de algunos otros compañeros, una especialización y un análisis permanente y yo diría meticuloso de la Sí. realidad internacional que nosotros, por lo menos yo no tengo, y la mayoría de los compañeros militantes tampoco tenemos. Y como nos falta desde hace demasiado tiempo una escuela de formación nacional para el movimiento nacional, esta formación internacional que Perón, como dijiste vos al principio, lo ponía en primer plano, en la política, primero es la política internacional, ¿no? Bueno, Este, Antonio, para ayudar acá, porque si no uno puede quedar como soberbio, yo hace del 87 que vengo aprendiendo. no, no, sí, No, no, lo digo, Antonio, porque esto no es fácil para nadie. Es decir, nada de esto se logra con 3 4 años, digamos, de cosas. Digo en mi caso que yo me dedico. sí, Después sí, es sí, cierto que a lo mejor uno en 6 meses se para. Es decir, si uno tiene paciencia, le agarra el esquema general, porque eso es lo primero que hay que lograr, ¿no es cierto? sí, sí, Y la otra cuestión, puede haber dos lados, porque viste, cuando uno hace los análisis ponen blanco y negro, pero nunca hay dos actores, puede haber dos lados siempre, siempre hay dos lados, corta de acá y de allá. Después hay dos o tres de un lado, jugadores importantes,
2 o 3 jugadores importantes del otro lado. Entonces, eso también, Antonio, me parece, en términos metodológicos, de aprender, digamos, que no es blanco y negro en términos de que hay un equipo de acá y otro equipo de allá. No, no, sí, sí, sí. Es un poco lo que quería Perón a través de la Escuela Superior Peronista, que era un plan de formación permanente en los compañeros, como decís vos, No, lo que tenés adquirido como conocimiento de lo internacional no, no es un día o una semana o un año de análisis y de dedicación. Es toda una por supuesto. vida, es toda una vida Y que, muchos y maestros mucho y maestro, y maestras. claro, y que uno siempre aprende algo nuevo y algo distinto y algo que aporta a lo que uno sabe y es lo que desde por lo menos estos cursos que estamos tratando de compartir con los compañeros, además de información, siempre pedimos que cada uno en su ámbito forme una escuela siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista con estos aportes y rompiendo la paciencia a todos los dirigentes que podamos para que cumplan su responsabilidad de que haya una escuela de formación nacional para el conjunto del movimiento nacional, ¿no? Por Este, supuesto. bueno, llevamos 1 horita y media. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, lo dejamos para el próximo Por encuentro supuesto. que tengamos con Walter, que seguramente va a ser dentro de un tiempito. Gracias Bárbaro. por la aclaración, Walter. Muy, Sí, muy, 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 conciso usted, digamos, y muy clarito. Muy bien. eso, Bueno, eso gracias es a todos por la importante. participación. Gracias a vos, Walter, especialmente, y un abrazo a Gracias, todos los compañeros. gracias a ustedes, Antonio, por la invitación, por poder ser parte de este espacio y este equipo, y a todas las compañeras y compañeros, porque todo surge de la posibilidad de trabajar juntos. Eh, la, la- la unidad Excelente, es la compañero. finalidad Gracias. primera, ¿no? Así es, Exactamente. así es. Nos vemos. Un abrazo a todos. Abrazo.